Les damos la más cordial de las bienvenidas a dos apreciados y admirados amigos. La colega periodista Carolina Meléndez, directora de Conecta Comunicaciones, y al profesor Rafael Romero, gerente de comunicaciones de Aros Dorados de Venezuela y profesor universitario en la UCAP. Bienvenido, profesor. Gracias. Bienvenido, Carolina. Carolina fue también nuestra compañera en Jazz 95.5 hace algunos días. Ella se acordó. Yo no voy a decir cuántos años. Hace algunos días. Hace algunos días. Qué bueno, qué gusto estar aquí. Además, acompañado No, con Rafa. Y el gusto también es para mí y el placer. Y por esa razón tan especial que ustedes venían, está todo este grupo aquí de la radio. A ver, Rafael, bienvenido. No, muchas gracias. La verdad que, bueno, primero les ama siempre y agradecidísimo por esta oportunidad, por estar acá nuevamente. Cada vez que vengo a alguna de las emisoras de Circuito Unión Radio, evidentemente me siento como en casa. Muchos años conociendo aquí a todos los productores, equipo de la... Antes eran cabinas, en algún momento fueron cabinas. Este es caliente, este es un estudio caliente. Sí, hasta los nuevos estudios, ¿no? Los más modernos, pero sin lugar a dudas un espacio... Aquí tenemos uno digital al cálido, lado. Sí, y muy, muy apreciado. Bueno, no solamente por mí, digamos en lo profesional, a que han hecho historia tantos, digamos, talentos como tú. Y bueno, yo quizás soy el menos. Claro, y en la época que era estudiante universitario, bueno, evidentemente de comunicación social en la UCB, pues bueno, había compañeros de estudio que eran productores acá. Y bueno, realmente para muchos de nosotros eran como, bueno, la envidia, ¿no? Ser productor de Unión Radio. Sí, es una escuela. Así es una escuela. Carolina, ¿cuánto Mira, tiempo feliz. sin hacer radio? Bastante. De hecho, estábamos hablando de Roberto de Bris y estuvimos 2 años haciendo radio con él los domingos de 4 a 6 de la tarde. Y yo desearía volver a la radio, sí, la verdad. Yo estaba en la mañana, pero yo estaba en la mañana y sin embargo nos veíamos sí, allí. Sí, así es. Pero bueno, contenta y además entusiasmada con este espacio para ver cómo va esta conversación. Berta Vivo llegó a ir a entrevistas allí, que también nos acompañan esta mañana aquí en Preludio por la 90.3 FM, a entrevistas en vivo allí en Jazz 95.5 en La Campiña, cuando ella estaba en un importante grupo financiero. Así es. Bueno, qué placer tenerlos aquí. Tenemos que hablar en primer lugar de una situación muy dura y difícil que con la entrevistada anterior también es un tema casi obligante en este momento, como fue la tragedia de esos 2 terremotos del 24 de junio pasado. La empresa Aros de Venezuela, y concretamente con su restaurante McDonald's allí abajo en la zona de Caribe, ha prestado un apoyo muy grande, un apoyo que quizás en forma callada, en forma que no lo divulga mucho, y por supuesto que nunca va a estar en una campaña de publicidad, pero como es una cosa humanitaria, yo me veo en la obligación de invitarlos a ustedes, de tenerlos aquí y de reconocerles, de aplaudirles y felicitarlos por eso. Y en nombre de las familias, en nombre de toda esa gente que ustedes han apoyado allá, porque hay que ver lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, con las pérdidas que han tenido, las pérdidas humanas en primer lugar, las pérdidas de que en segundos se quedaron sin casa, sin carro y sin trabajo. Hay que ver lo que es eso, ¿verdad? Rafael, tu opinión, pues. Sí, bueno, nuevamente agradecido y a propósito del tema, justo antes de entrar al estudio recordaba un poco qué había ocurrido, ¿no? Me encontré a alguien y ¿cómo fue esto, no? La pregunta era, ¿cómo se dio esto? ¿Fue obra de la casualidad? ¿Fue algo que ustedes propusieron? Y la verdad es que, mira, sí, fue literal estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y con los recursos adecuados. La noche del 24, tú podías caminar prácticamente desde La Guaira, donde está el puerto, hasta Tanaguarena. Y la única estructura iluminada y con agua en ese momento era el restaurante McDonald's de Caraballeda. Porque tiene planta. Porque tenía planta eléctrica y estaba encendida en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Te vienes todo ese recorrido largo que viene, la bajada del Playón, Macuto, son unos cuantos kilómetros. Caribe, pasas más allá, Tanaguarena, es mucho espacio geográfico impactado de una manera, digamos, calamitosa. Y el único foco, la única estructura importante que había con iluminación suficiente
era el restaurante. Entonces, claro, se dio que, bueno, el restaurante estaba en perfecto estado, estaba iluminado, y bueno, evidentemente confluyeron allí tanto cuerpos de rescate como cuerpos policiales, voluntarios médicos que llegaron en la madrugada del 25. Y bueno, a partir de allí evidentemente pues vino sí un accionar de la marca desde, ok, ¿cuál es el estatus que tiene el restaurante? Los dos, porque tenemos dos restaurantes allá abajo, Catealamar y Caraballeda. Yo conozco uno. Claro, entonces una vez que tuvimos contacto con alguien allá abajo que fue uno de los empleados que logró llamarnos porque subió prácticamente hasta la autopista para agarrar señal, fue la primera persona con la cual tuvimos contacto horas después, y nos dio más o menos un estatus de lo que estaba ocurriendo en La Guaira como Era un tal. espacio seguro en ese momento de tragedia, digamos. 100%. Entonces, bueno, la verdad es que a partir de allí, Germán, bueno, lo demás ha sido historia. Yo creo que es una historia que ni siquiera hemos tenido, como tú lo bien decías, que escribir ni que contar nosotros. Todas las personas que han bajado y que han estado en el lugar, no solamente los médicos, los veterinarios, los rescatistas, todas las personas que han sido atendidas allí. Al día de hoy, bueno, al fin de semana el lunes, que estuve allí, la cuenta daba al menos 5,000 personas atendidas. Wow. Al menos 5,000 personas atendidas, según nos indican los médicos. ¿Eso en el primer mes? Sí, a partir del 25. Okay. Entonces es mucho. Y no tenemos la contabilidad de las mascotas, pero también debe ser un número muy importante de atención porque, bueno, evidentemente también empezaron a llegar mascotas tanto de las propias personas que vivían allí, cuyas estructuras colapsaron, etcétera, como de, bueno, propios perritos, gatos que estaban en la calle, que, bueno, se vieron afectados y los rescatistas los llevaban porque había atención veterinaria. Entonces, digamos, contabilizar el impacto, uno pudiera decir, bueno, sí, mira, han llegado una tonelada de donaciones médicas, de diferentes tipos de medicinas, pero dimensionar el impacto humano yo creo que es complejo y solamente se ve cuando estás en el lugar. Sí. Muy bien. Ahora también quiero que nuestra querida amiga Carolina Meléndez, directora de Conecta Comunicaciones, nos haga alguna pequeña historia de la agencia, de esa agencia Conecta Comunicaciones que tú fundaste, ¿no? Bueno, gracias. Tú eres una de las fundadoras. Sí, ¿no? Así es, en el 2009. Y justamente escuchando a Rafa, pues porque no hemos podido conversar de esto, bueno, por supuesto hemos estado trabajando desde el día 1, pero justamente escuchándote, Rafa, también eso... Pero no sentado haciendo un estudio de radio como este. Exactamente, además que bueno, súper la oportunidad. Pero creo que aquí también hay una cosa importante, ¿no? Bueno, estar en el lugar con el recurso, digamos, pero también hay una parte importante de la compañía, esa cultura de Arcos Dorados, de estar enfocado también en la gente, que eso es algo que es parte de ese ADN que ellos tienen. Efectivamente, la primera decisión es, por supuesto, eso está ahí abierto, está disponible, vamos a ver cómo rescatamos esto, cómo forma parte de la comunidad, porque al final del día pudo haber sido una decisión corporativa, mira, ¿sabes qué? No, vamos a buscar otra cosa, pero, ¿sabes? Se dio. Y también eso habla mucho de la cultura en la empresa y la verdad que... La toma de decisiones en ese momento. Claro, ¿no? claro. Sí. Y eso también porque hay que ver lo que es ese momento, destacado. lo difícil que era, ¿no? 100%. Para la gerencia tomar una decisión. 100%. ¿Qué hacemos? ¿no? 100%, 100%. Y el personal que estaba trabajando, porque seguramente estaban trabajando porque era el día de San Juan, ¿no? No, y la misma gente, bueno, y la misma gente se abocó, el mismo colaborador se abocó también a formar parte de esa ayuda que estaba allí. De ese voluntariado. Así es. Y eso, la verdad, es parte como de lo que nos encanta de ser cliente, de que Arcos sea cliente nuestro, porque siempre estamos trabajando con los clientes que sentimos que estamos conectados con esos mismos valores. No podemos trabajar con alguien o con una empresa que no aporte, no tenga un propósito claro, no tenga esa conexión con lo que es la esencia de la persona. Porque sí, son marcas, es un restaurante, son mesas, es comida, pero más allá de eso hay gente que está detrás. Y un poco en la agencia, también en todos estos años, donde además hemos tenido, yo venía como recordando los inicios, ¿no? Digamos, de cómo empezamos. Yo empecé con la agencia y yo estaba siempre en un lugar de comida, que no voy a decir cuál era. ¿De la competencia? No era de la competencia. Y yo me iba con mi computadora y ahí pasaba el día completo, desayuno, almuerzo y cena prácticamente trabajando. Y había buena conexión. Y había buena conexión y la verdad creo que fueron unos inicios bien interesantes. Luego, bueno, ya comenzamos a darle como la formalidad, pero siempre hemos tenido como esa oportunidad de generar cosas buenas.
la verdad conecta. Si yo pudiese resumir, no solamente de cara a trabajar con buenos clientes, sino además con el equipo que tenemos. La verdad tenemos un equipo de líderes que están conectados con las cosas buenas. Yo creo que eso es importante, con los valores, con esa claridad de lo que tenemos que hacer, más allá de que efectivamente son negocios, hay reputación que trabajar y que construir y que mantener, pero siempre hay una afinidad con lo que la persona es, con lo que somos, y eso no sería igual si Arcos Dorados específicamente, que es el cliente que está aquí, no estuviese vinculado con eso desde sus propios valores como compañía. No hubiésemos hecho match realmente entre lo que es la agencia y cómo nos estamos nosotros valorando y cómo nosotros estamos trabajando todos los días con un equipo que actualmente somos 15 líderes del área de la comunicación y profesiones afines, que hacemos vida a esas cosas que ellos tienen ideas de hacer y bueno, cómo tú sugieres y cómo tú implementas. También desarrollan proyectos de responsabilidad social empresarial. Sí, y ahí bueno, claro, tenemos que allí una no hay experta. ningún proyecto porque jamás íbamos a pensar que iba a suceder un terremoto y la responsabilidad social empresarial se tiene que planificar. Y eso no es de hoy para hoy. No, y se 100%. tiene que sentir, creo que ese es el punto Sí. importante. Si no se sintiera realmente dentro de la Aquí compañía. tenemos a Berta, que es una experta Bueno, en el ¿verdad? tema, que yo soy su alumno. Pues. Berta, que es una experta, la verdad. Pero bueno, forma parte de eso, ¿no? Cómo desde la autenticidad de las compañías, de ese propósito, se logran hacer cosas de impacto positivo. Y bueno, y cuando vienen las crisis, también eso es importante destacar, porque esto era una crisis. Sí. Realmente que tengas un espacio, que haya sido el único espacio seguro, que además entraron a quitarte cosas de allí, eso es una crisis para cualquier compañía. Sí. Pero bueno. El mismo hecho de no saber a nuestros empleados realmente, que fue lo primero que nos ocupó, ¿no? Naturalmente, tener claro si estaban todos bien, a buen resguardo. ¿De cuántas personas es la plantilla allí? Que Mira, más o menos había en ese momento. Sí, fíjate, en cada uno de los restaurantes había alrededor de 30 personas, 30 empleados entre gerentes y crew en cada uno de los restaurantes. Entonces, es un número importante de empleados. Primero saber... Y de familias, ¿no? Claro, familias. Además, bueno, el restaurante había clientela, como tú bien lo decías, un día feriado, había muchos niños y bueno, por fortuna pues no hubo ningún elemento que lamentar en términos de vidas humanas dentro del restaurante. Pero Caro mencionaba algo, digamos que es neural, y es el tema del propósito y la cultura organizacional. Desde el momento que nosotros supimos de digamos, lo que estaba ocurriendo en el restaurante, justamente la postura fue seguir adelante con eso y más bien dar un paso adelante y decir, ok, listo, ¿qué necesitan, digamos, para que esto siga, digamos, funcionando de esta manera? Y bueno, ha sido mantener la estructura, mantener la infraestructura, dotar de gasoil la planta, llenar el tanque de agua, porque las tuberías todavía no tienen agua en La Guaira, por lo menos por ese sector. Entonces, y en ello hay que decirlo, hemos tenido muchísimo apoyo de los organismos de seguridad del Estado, entre ellos la Fuerza Armada, constantemente, todas las semanas, han dotado de gasoil a la planta, que ya cuenta, bueno, la planta tiene desde el 24 de Prendido. junio hasta hoy encendida de manera interrumpida. Ha tenido 2 paradas de seguridad, porque es natural, se le dañó el alternador por tener tantos tiempos, tantas horas corridas encendida. Le reparamos el alternador porque, bueno, era crítico tener, porque además, claro, el restaurante tiene algo, Germán, que para cualquiera de nosotros puede ser algo simple: aire acondicionado y hielo. Tiene planta de hielo. No, así tenemos máquina de hielo. Sí. Entonces, claro, a muchas personas en las primeras semanas dicen, pero ¿por qué piden hielo? ¿Por qué en las donaciones piden hielo? Bueno, porque es que la verdad el hielo es muy necesario en este espacio. Y también en por las particular. condiciones climatológicas de la Las zona. condiciones Sí, para los rescatistas era esencial tener hielo en el momento que ellos están allí, se meten por esos túneles, salen a unas temperaturas. Entonces, bueno, esas cosas elementales que parecen muy sencillas, tenerlas en este contexto tan cerca o dentro de la zona cero era crucial. Y la postura de la empresa siempre fue, bueno, sigamos adelante, vamos a apoyar para que más personas puedan ser atendidas. Amigos oyentes de Preludio, por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y por supuesto la programación cultural del fin de semana. Acaban de escuchar al licenciado Rafael Romero, gerente de comunicaciones de Arcos Dorados de Venezuela y profesor universitario de la UCAP, y también a la licenciada Carolina Meléndez, directora de Conecta Comunicaciones, que apenas nos dio unas pinceladas allí de la agencia, pero qué pinceladas nos dio. El futuro, Carolina y Rafael, porque el problema no se va a solucionar en un mes ni 2.
porque ya es tiempo de que han podido pensar los ejecutivos, la gerencia, la alta gerencia, qué va a hacer en el futuro. Sí. Sí, claramente. Bueno, como te decía, tenemos 2 restaurantes. Afortunadamente el restaurante de Catia de la Mar no se vio impactado, digamos, de una manera Señor Fernando importante. Camacho es de Catia de la Mar, un vecino de... Bueno, conocerás. Allí tuvimos el apoyo, y voy a decirlo, digamos, de una manera muy, tal vez, familiar. Al lado del restaurante vive la familia Aular, una familia que tiene varias generaciones, viven en La Guaira. Han pasado todas las situaciones que ha habido en La Guaira desde hace 100 años para acá. Y esta familia, su casa se vio ligeramente afectada. Y, digamos, para resguardarse, se fueron al restaurante, ¿no? Al estacionamiento. Y su presencia en el restaurante fue lo que impidió que el restaurante se viera afectado con saqueo, robo, vandalismo, que se ocurrió en Caraballeda. Entonces yo quiero agradecer porque además una de las habitantes de este hogar, de la familia Olar, es pediatra, y quiero mandarle un gran saludo a la doctora y al señor Francisco Olar y agradecerles, la verdad, por su presencia allí. Ellos se refugiaron en el restaurante, en el estacionamiento del restaurante. Y bueno, yo creo que ese refugio, esa relación simbiótica de alguna manera, nos permite pensar en un futuro, digamos, retomar la operación más próxima, ¿no? Ya hemos estado allí, revisamos, se hicieron las limpiezas adecuadas, conexión de equipos, revisión de equipos, todo está en muy buen estado. Pudiéramos retomar la operación dentro de poco. La verdad, aún no le hemos puesto fecha. O sea, ¿te refieres a al apertura restaurante para atender el reabrir público? El restaurante nuevamente en Catia de la Mar, sí, es digamos lo próximo que va a ocurrir seguramente. Aún no le hemos puesto fecha, faltan algunos elementos técnicos sobre todo. Hay un tema con la electricidad, por ejemplo, que no está llegando con la tensión adecuada para encender y mantener equipos como los que tenemos, los aires, ¿no? Como los que tenemos en los restaurantes. Pero entendemos que eso es algo sobre lo cual Corpolec y el resto de las autoridades están trabajando, digamos, de manera, digamos, continua y con mucha conciencia de la necesidad de que, digamos, la economía del Estado, el sector, empiece, digamos, a recuperarse. Con Caraballeda, evidentemente, es otra evaluación. Allí, tenemos un edificio cercano que debe ser demolido. Y bueno, eso es uno de los puntos ahorita que es clave que evaluemos porque está en riesgo la seguridad no solamente del restaurante, que tal vez son bienes materiales, pero sí de las personas y las mascotas. En este momento tenemos al menos una docena de mascotas que están allí en kennel esperando a ser adoptados, otros como el gato Félix, que su dueña está allí, pero está esperando que él se recupere mejor y ya pueda, digamos, estar completamente recuperado de las lesiones que tenía. Fue el gatico que estuvo 39 días en los escombros. Y bueno, es otra evaluación. Ahora, pensando en el largo plazo, que yo creo que es una de las cosas más importantes que quisiera dar, digamos, visibilidad. La empresa tiene un firme propósito, como lo ha tenido durante 40 años, de seguir apostando por este país, seguir dándole empleo a los venezolanos, seguir dándole apertura a proveedores nacionales. Hoy en día el 90% de la proveeduría de los restaurantes, de los insumos restaurantes son locales, son empresarios venezolanos que han crecido con nosotros, y esa es nuestra visión, seguir por 40 años más hasta que se multipliquen. Amén. Yo creo que estamos llegando ya al final de esta gratísima y amable conversación con Rafael Romero, que lo acaban de escuchar, y Carolina Meléndez. Finalmente, vamos a pedirle a la dama un mensaje de cierre de esta conversación, de esta participación, y decirles que el tiempo se hizo muy corto y que están invitados para que vuelvan de nuevo. Claro que sí. Mira, yo creo que en esa misma línea de ese mensaje final de la reconstrucción, creo que esto nos cambió de alguna manera para ser más humanos. La humanización, para ser más empáticos con el dolor ajeno, para conectarnos de otro punto de vista con las personas, para abrazarnos más y para construir un país, la verdad, que sea desde lo auténtico, de lo genuino, desde realmente me importas tú y vamos a trabajar porque lo que tengo también puede ser para los demás, ¿no? Creo que ese es un mensaje como de cierre, porque además en eso creo. Gracias, Carolina. Las redes de ustedes, ¿dónde hace la gente que nos está oyendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero? Bueno, más famoso es Rafa. No, tus redes, Carol, las de tu agencia, las tuyas. Conecta News en Instagram y en LinkedIn también lo pueden conseguir. Rafael. Bueno, y las de la marca @McDonald's_BE en Twitter, ahora X, perdón, y en Instagram y en LinkedIn también nos pueden encontrar como Arcos Dorados.
Y también me gustaría mencionar Cultura-BE, que es otra cuenta de Instagram donde de alguna manera nos aproximamos más desde la visión cultural de la organización y de nuestros empleados, sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias, Y Germán, y a Dios todo el se equipo. los pague a ustedes por todo esto que han hecho por la gente de La Guaira, por los vecinos de Así esos es. negocios que representan Arcos Dorados de Venezuela. Así Gracias, gracias, mil gracias. Fueron la licenciada Carolina Meléndez, directora fundadora de Conecta Comunicaciones, y el profesor Rafael Romero, gerente de comunicaciones de Arcos Dorados de Venezuela y también profesor universitario de LUCAP, aquí en Preludio por el circuito Unión Radio, su emisora matriz en Caracas, Unión Radio 90.3 FM, 1090 AM y la programación cultural del fin de semana. Que continúen trabajando por Venezuela y por la gente que más necesita. Así. Agradecidos contigo, Germán, y con el circuito. Chao, chao. No eres una gaviota como Quisqueya. Efemérides de la música académica universal. Principales efemérides musicales para este 8 de agosto. En 1969 nació Faye Wong, cantante y actriz china. Never say my songs on the stage on my own. En 1944 nació Silvio Fernández Melgarejo, músico de rock español. Rezaré ante ti, porque Y en 1928 nació Simón Díaz, cantautor popular venezolano, a quien todos recordamos como el querido Tío Simón. el amor tiene azul de esta manera, uno no se da ni cuenta. El árbol reverdece, su abanico florece, las hojas que retienen. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y un servidor y amigo de todos ustedes, Germán Alirio Chacón, certificado de locutor 12622 y Colegio Nacional de Periodistas 9503. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @pisolacultural y @galunas. También puedes seguir la transmisión en vivo por Instagram, www.mundour.com.